Mira bien esta imagen. Es lo último que queda de toda una especie. Una fotografía tomada cuando ya no había vuelta atrás. El animal que aparece aquí es el último de los suyos, y no lo sabe. Sigue esperando a que aparezcan los demás. Vas a ver 10 imágenes como esta. Y la última, la del número 1, es la que casi nadie consigue olvidar. Los científicos han documentado más de 100 especies de vertebrados borradas por la mano del ser humano en apenas unos siglos. De todas ellas, estas 10 fueron fotografiadas antes de desaparecer para siempre. Número 10. La paloma migratoria. Imagina un cielo que se vuelve negro a mediodía. No es una tormenta, es una sola bandada de palomas migratorias, tan inmensa que tarda horas en pasar y deja el día en penumbra. Fueron miles de millones. La especie de ave más abundante que jamás pisó Norteamérica. Y en apenas unas décadas, el ser humano las convirtió en carne barata. Se las cazó a escala industrial, se taló el bosque donde anidaban y aquellos cielos infinitos, sencillamente, se apagaron. La última se llamaba Martha. Murió el 1 de septiembre de 1914 en una jaula del zoo de Cincinnati, sin una sola compañera de su especie en todo el planeta. La fotografía que ves es de esos últimos años. Una paloma vieja, quieta en su percha, mirando un aviario vacío. Piénsalo un momento, de miles de millones, a una, y luego a ninguna. Y si crees que hace falta un siglo entero para borrar una especie, la siguiente cayó mucho más deprisa. Y su última foto es una de las más extrañas de toda esta lista. Número 9. El cuaga. Imagina una cebra a medio terminar, rayas nítidas en la cabeza y el cuello que se van borrando hasta un lomo liso y marrón del color de la sabana. El cuaga recorría en manadas las llanuras del sur de África, pero su piel se vendía bien y comía la hierba que los colonos querían para su ganado. Se le disparó sin descanso, sin que nadie se molestara siquiera en contar cuántos quedaban. El último cuaga en libertad cayó en la década de 1870. La última de todas murió el 12 de agosto de 1883 en el Zoo de Ámsterdam. Nadie supo que era la última hasta que ya no hubo más. Y lo más inquietante es la foto. Solo existe una yegua de cuaga fotografiada en vida, en un zoo de Londres. Apenas un puñado de imágenes borrosas. Es todo lo que nos queda de una especie entera. Un animal del que apenas guardamos unas fotos y del que ni siquiera supimos que lo estábamos perdiendo. La siguiente historia, en cambio, ocurrió casi en un solo verano. Una especie que se esfumó tan deprisa que los científicos todavía discuten qué la mató. Número 8. El sapo dorado. Imagina un bosque de niebla en Costa Rica y sobre el barro, decenas de sapitos de un naranja imposible, encendido, como si alguien hubiera derramado oro líquido entre las hojas. El sapo dorado vivía en un único rincón del mundo, los bosques nublados de Monteverde. En su temporada de cría aparecían por cientos, y entonces casi de un año para otro dejaron de aparecer. Un clima que cambiaba y un hongo que se extendía, los dos con la huella del ser humano detrás, arrasaron con ellos. El último sapo dorado, un macho solitario, se vio el 15 de mayo de 1989. Nunca se ha vuelto a ver ninguno. La foto que queda es casi irreal, ese naranja brillante sobre el verde del musgo. Un color que ya no existe en ninguna parte del planeta. No hubo cacería, no hubo disparos, solo un bosque que un día se quedó en silencio. Y del silencio de un bosque pasamos a algo aún más difícil de aceptar. Una muerte que ocurrió en la misma jaula que otra que ya has visto en esta lista. Número 7. La cotorra de Carolina. Imagina un loro de verde esmeralda y cabeza naranja volando sobre los campos del este de Estados Unidos, el único loro autóctono de aquella tierra. Volaban en bandadas ruidosas, a millares, pero tenían una costumbre fatal. Cuando disparaban a una, las demás volvían a girar sobre la compañera caída, y así se las abatía a todas de una vez. Se las mató por sus plumas, por deporte y por proteger las cosechas. El último se llamaba Incas. Murió el 21 de febrero de 1918. Y aquí está el detalle que cuesta creer. Murió en el zoo de Cincinnati, en el mismo aviario donde, 4 años antes, había muerto Martha, la última paloma migratoria. La misma jaula. 2 especies enteras apagándose en el mismo rincón, con apenas 4 años de diferencia. En la foto, Incas. Apenas es una mancha de color sobre una percha. Se cuenta que se dejó morir pocos meses después que su pareja, Lady Jane. 2 últimos de su especie, el mismo suelo bajo las patas. Y si esto ocurría en tierra firme, espera a ver lo que estaba pasando, al mismo tiempo, en el río más grande de Asia. Número 6.
El delfín del Yangtze, el Baiji. Imagina un delfín de agua dulce, casi ciego, de un gris pálido azulado, guiándose por el sonido en las aguas turbias del río más transitado de China. Durante siglos lo llamaron la diosa del Yangtze. Nadó en ese río durante 20 millones de años. Y en apenas medio siglo lo borramos. Presas, redes, tráfico de barcos, aguas envenenadas. No hizo falta cazarlo, bastó con quedarnos su río. El último Baiji conocido, un macho llamado Kiki, murió en 2002. 4 años después, una expedición recorrió el Yangtze entero buscando aunque fuera uno solo. No encontraron ninguno. En 2006 se lo declaró funcionalmente extinto, el primer delfín que el ser humano borra de la faz de la Tierra. En sus últimas imágenes, Kiki nada en círculos en un estanque, solo. La diosa de un río que ya no la quería. 20 millones de años de historia, apagados en una sola generación humana. Y hasta aquí llevas 5. Respira un momento. Porque las 5 que quedan son, de lejos, las más difíciles de ver. La que quizás siga ahí fuera, la que volvió de la muerte durante 7 minutos, y la imagen exacta con la que abrí este vídeo. Espera al número 5, porque hay quien jura que ese pájaro todavía existe. Número 5. El pájaro carpintero pico marfil. Imagina el carpintero más grande y espectacular de Norteamérica. Casi medio metro de envergadura, un pico como el marfil, un grito nasal que resonaba en los bosques vírgenes del sur. Lo llamaban el pájaro Dios mío, porque eso era lo que exclamaba quien tenía la suerte de verlo. Necesitaba bosque antiguo, kilómetros y kilómetros de árboles enormes y viejos, y ese bosque se taló casi por completo para hacer madera. Sin bosque viejo el pico marfil se quedó, literalmente, sin casa. La última observación aceptada por todos es de 1944 en una reserva de Luisiana, una hembra solitaria posada en los últimos árboles grandes que quedaban en pie. Y aquí empieza el misterio. Durante décadas ha habido avistamientos, grabaciones dudosas, plumas, sombras entre los árboles. Gente que jura haberlo oído golpear la madera. La fotografía que queda es de los años 30. Una silueta enorme aferrada a un tronco, mirando a cámara. Así que la pregunta sigue abierta, y quizá nunca se cierre. El pico marfil. ¿De verdad desapareció? ¿O sigue ahí fuera en algún pantano al que nadie ha llegado todavía? De un fantasma que quizá viva, pasamos a un animal que sí murió del todo, y que durante 7 minutos volvió. Número 4. El bucardo, la cabra montés de los Pirineos. Imagina una cabra salvaje de cuernos gruesos y curvados, moviéndose por los riscos helados de los Pirineos como si desafiara la gravedad. Durante siglos poblaron esas montañas por miles. La caza deportiva las fue arrinconando cima tras cima hasta dejar una sola población. Y después, un solo animal. La última se llamaba Celia. La encontraron muerta el 6 de enero del año 2000, aplastada por un árbol caído. Con ella oficialmente se extinguía la subespecie. Pero aquí viene lo increíble. Antes de morir, unos científicos le habían tomado muestras. En 2003 lograron clonarla. Nació una cría de bucardo, viva, y murió a los 7 minutos por un defecto en los pulmones. Es la única especie que se ha extinguido 2 veces, una en el año 2000 y otra 7 minutos después de volver. En la foto Celia mira a cámara desde una roca sin saber que es la última y sin saber que, durante 7 minutos, dejaría de serlo. Volvió de la nada solo para despedirse otra vez. La siguiente historia no tuvo ni esos 7 minutos, y su protagonista se convirtió en el animal más solo del mundo, con el planeta entero mirándolo. Número 3. La tortuga gigante de la isla Pinta. Imagina una tortuga del tamaño de un sillón, con más de 100 años a la espalda, avanzando despacio por una isla volcánica de las Galápagos. Su isla, Pinta, estuvo llena de tortugas como ella, pero los balleneros y marineros se las llevaban vivas por centenares para comérselas en alta mar, y las cabras que soltaron en la isla arrasaron su vegetación. Una a una, se acabaron. Durante años se dio la subespecie por perdida, hasta que en 1971 apareció él, un único macho. Lo llamaron el solitario George, y se convirtió en el animal más famoso del mundo precisamente porque era el último de todos. Lo intentaron todo por darle descendencia. Nunca funcionó. George murió el 24 de junio de 2012, y con su último aliento se apagó una historia de millones de años. En su última foto, ese rostro antiquísimo mira de frente, tranquilo, como quien ya lo ha entendido todo. Lo llamaban el ser vivo más raro del mundo, porque no había en ningún rincón del planeta
otro como él. Y quedan dos. La penúltima es una carrera desesperada por salvar a un pájaro que terminó con una sola mano humana sujetando al último de su especie. Número 2. El pouli, el pájaro de Maui. Imagina un pajarito rechoncho y pardo, con un antifaz negro sobre la cara, escondido en las selvas de montaña de la isla de Maui, en Hawái. Casi nadie llegó a conocerlo. No se descubrió hasta 1973, y cuando lo encontramos, ya se estaba yendo. Los mosquitos que trajeron los barcos le contagiaron la malaria aviar. Las ratas y otros animales introducidos hicieron el resto. En pocos años pasó de unos pocos a solo 3 ejemplares en todo el mundo. Los científicos intentaron algo desesperado: capturar a los 3 y juntarlos para que criaran. No llegaron a tiempo. El último pouli, un macho, murió el 26 de noviembre de 2004 en un centro de conservación sostenido por unas manos humanas que ya no podían hacer nada más. En su última foto, ese antifaz negro nos mira desde un guante, el último rostro de una especie que apenas tuvimos tiempo de conocer. Lo descubrimos y lo perdimos casi en la misma generación. Y llegamos al número 1, a la imagen con la que abrí este vídeo, a la última fotografía y las últimas imágenes en movimiento del animal que casi nadie consigue olvidar. Número 1. El tigre de Tasmania, el tilacino. Imagina un animal imposible: el cuerpo de un lobo, las rayas de un tigre sobre el lomo y una bolsa como la de un canguro, un depredador con pinta de perro y de gato a la vez, único en el mundo, que recorría Tasmania al caer la noche. Durante milenios fue el gran cazador de la isla, pero los colonos lo acusaron de matar ovejas y pusieron precio a su cabeza. Se pagaba por cada tilacino muerto, y los mataron a todos, uno a uno, hasta que solo quedó un ejemplar, en un zoo. La cultura popular lo llama Benjamin. Fue el último tilacino conocido y murió el 7 de septiembre de 1936 en el zoo de Beaumaris, en Hobart. No murió cazado, murió de frío y de olvido, encerrado fuera de su refugio en una noche helada, cuando la especie ya estaba protegida por ley. Demasiado tarde. Y aquí está lo que lo hace inolvidable. Existe una película, unos segundos en blanco y negro de 1933, en los que ese último tigre de Tasmania da vueltas en su jaula, bosteza enseñando esa mandíbula enorme y se tumba al sol, sin saber que es el final de toda su estirpe. Es la imagen con la que empezó este vídeo. Es el último de los suyos, moviéndose, respirando, vivo, apenas unos años antes de que no quedara ninguno. Y como el picomarfil, el tilacino tampoco termina de irse del todo. Aún hoy en los bosques de Tasmania hay quien jura haber visto una sombra con rayas cruzar la carretera de noche. ¿De verdad desapareció en 1936? ¿O sigue ahí fuera? Nunca se ha confirmado, pero mientras alguien lo siga buscando, quizá el último tigre de Tasmania no esté del todo solo. 10 especies, 10 últimas fotografías, 10 veces en que el ser humano fue lo último que vieron. Ninguno de estos animales sabía que era el último. Seguían esperando a los suyos, en una jaula, en un bosque, en un río, y todos ellos siguen existiendo hoy en un único lugar, en una fotografía, y en el hecho de que tú, ahora mismo, los estés recordando. Dime una cosa en los comentarios: ¿cuál de estos 10 te ha dolido más? Los leo todos, de verdad. Si crees que estas historias merecen no caer en el olvido, suscríbete. Cada semana rescato del olvido a otro animal que el mundo dejó atrás. Y no cierres todavía. YouTube cree que te va a encantar el vídeo que aparece ahora en la pantalla. Es otra de estas historias, y quizá la más increíble de todas. Haz clic antes de que desaparezca.